Buenísimo, muy bien. Pues buenas tardes, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta sesión. Ya estamos prácticamente acercándonos hacia la fase final del simposio, pero estamos trabajando profundamente desde hace un ratito dentro del evento en esta línea que es la de creación de valor. Así que pues en esta sesión vamos a tener específicamente una charla que hemos denominado el emprendimiento como un motor para cambiar a nuestra sociedad, que justamente tiene como principio todo el eje de transformación gracias justo a la creación de valor. Entonces vamos a hacer una plática que también me gustaría que sea interactiva. Así que en algún momento, si en algún momento ustedes quieren participar, quieren hablar, quieren preguntar, no es necesario esperar hasta el final, sino en cualquier momento podemos interactuar, y eso es parte también del objetivo, que en esta sesión construyamos este conocimiento y esta experiencia entre todos y entre todas. ¿Sale? Muy bien, me presento con ustedes. Mi nombre es Samuel González, yo vengo de una fundación que se llama Fundación E, y estamos muy centrados en el tema justamente de la cultura emprendedora y de la generación justamente de valor. Y bueno, quiero retomar algo con lo que les dije hace un momento, no sé si estuviesen en esa sesión, pero pues algo con lo que yo crecí mucho, particularmente cuando era justo niño. Pues mi abuelo siempre me decía que había que estudiar, que nos teníamos que preparar mucho para ser alguien en la vida. Y su definición de ser alguien era: estudia para que te gradúes, para que tengas un muy buen trabajo en una buena empresa de la cual te puedas jubilar. Ese era como el camino de vida que al final pues fue seguramente lo que le enseñaron sus padres, y que son cuestiones que de pronto vamos pasando de generación en generación. Y no con eso quiero decir que esté mal, pero los tiempos que se vivían hace 50 años, hace 60 años, vaya, el año pasado, han cambiado muchísimo, porque estamos en esta constante evolución donde pues justamente tratamos siempre y buscamos estar centrados y centradas en el qué y el cómo podemos nosotros estar creando valor. Ahora, yo aquí quiero empezar, dicho eso, quiero empezar con un ejercicio. Les voy a ir pasando el micro, porque este ejercicio quiero que vean esta imagen. Yo voy a plantear una pequeña historia y sobre esa historia ustedes me pueden hacer preguntas. ¿Listo? Porque les voy a dejar como una especie de paradigma. Y para descubrir ese paradigma me pueden hacer preguntas. Sin embargo, esas preguntas yo solamente voy a contestar sí, o voy a contestar no, o voy a contestar que es irrelevante la información. ¿Listo? Entonces, fíjense, viendo esta imagen que tenemos aquí, solamente quiero hacer referencia a que esta línea narrativa es de un hombre que yace sin vida en el centro de un campo de fútbol. Instantes antes de haber perdido la vida, estaba en perfecto estado de salud y estaba en muy buenas condiciones. El hombre se va acercando poco a poco al centro, y entre más se acerca, sabe que va a morir. Al lado de él hay una caja. La pregunta es: ¿de qué murió? Así que aquí quiero empezar a hacer una lluvia de ideas. Ustedes tienen que resolver de qué murió. Es un hombre que yace sin vida al centro de un campo de fútbol. Instantes antes de perder la vida estaba en perfecto estado de salud, y conforme se iba acercando hacia el centro, él tenía la conciencia y sabía que iba a morir. Junto a él hay una caja. La pregunta es: ¿por qué perdió la vida? Entonces ustedes me pueden hacer preguntas para descubrir ese paradigma. Recuerden que yo voy a contestar sí, o voy a contestar no, o voy a contestar que esa pregunta es irrelevante para resolver la historia. ¿Quién quiere preguntar algo? Sí. Fue por un paro cardíaco. Digo, pues esos dicen que estás… ¿no? ¿Era futbolista? Vayan pasando el micrófono. ¿Era futbolista? Es irrelevante. ¿Ya había cumplido con su misión de vida? Es irrelevante. ¿Alguien más? A ver, por acá. El hombre pues fue asesinado. La pregunta es si fue asesinado. No. ¿Había más personas con él?
No, no había más personas. La caja que contenía. Ah, ok. Así que vamos pensando qué más preguntas podemos plantear. Muchas preguntas, a ver. ¿La caja contenía algo relevante? Sí, la caja sí contenía algo relevante. ¿La caja contenía el instrumento o algo con lo que perdió la vida? Absolutamente sí. ¿Acá tienes la mano levantada? Que si conocía el contenido de la caja, sí. No murió de sorpresa. Les voy a ir pasando el micro para que se escuche bien. ¿Se quería suicidar? No se quería suicidar. ¿Él planeó todo? No. ¿El hombre tenía deseos de morir? No. Tres preguntas más y si no les voy a dar ya una pista. Rápidamente. A ver, rápidamente, vamos a… Tres preguntas más o dos preguntas más. ¿De qué murió? Esa es la pregunta. Sabía el contenido de la caja, instantes antes estaba en perfecto estado de salud, no se quería suicidar. ¿Abrió la caja para ver el contenido? No abrió la caja. Ajá, y sabía que traía la caja. ¿No? ¿Ya de plano se van a dar? Bien, les voy a decir, la caja contiene un paracaídas que nunca abrió. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes se imaginaron cuando yo les hice la narrativa que la persona venía caminando en lugar de venir del cielo? ¿Cierto? Y entonces aquí el punto con lo que quiero ilustrar con esta pequeña narrativa y este ejercicio es cómo funciona a veces nuestra mente. Pensamos en una única opción en lugar de ver diferentes alternativas. Y yo no dije que iba caminando, yo dije se va acercando. No, yo dije una caja. El punto al que quiero llegar es eso, exactamente. Entonces, ¿cómo es que la educación en cierto punto nos empieza a limitar? Y no nada más es la educación académica. Viene a veces justo la educación que recibimos en casa, ¿no? Y a veces nos dicen, tienes que estudiar esto para… A veces, como decía mi abuelo, estudia para ser alguien, pero hay quien todavía le pone una capa mayor, ¿no? Tienes que ser médico o tienes que ser contador o contadora. O sea, además le vamos agregando qué deben estudiar porque es lo que en la familia se ha estudiado históricamente, ¿no? ¿No te dan esa oportunidad de ser creativo, no? Te limitan. Ahorita me vino a la mente cuando yo estudiaba en la preparatoria, un maestro nos decía, llegó y dice, era creo que de artes, y nos pidió que dibujáramos el sonido. Y pues todos, ¿cómo dibujamos el sonido? Pues dibujen el sonido, como ustedes crean que es el sonido. Ajá, y luego nos pidió que dibujáramos una manzana, dibujen una manzana. Y pues todos, la mayoría coincidimos en una manzana roja. Y él decía, ¿por qué no dibujaste una manzana verde, una amarilla, una azul, una morada? ¿Por qué no la dibujaste? Ajá, y ahorita, bueno, recordé eso, ¿no? Cómo nos limitan a expandir precisamente pues esas ideas, ¿no? De creer, de las posibilidades que usted mencionaba. Buenísimo, muchas gracias. Efectivamente, o sea, al final del día lo que ocurre es que traemos un montón de condicionamientos que no son, digamos, no son ni buenos ni malos, simplemente así se va dando, y lo que ocurre con eso es que empezamos a no ver diferentes posibilidades que, llevado a nuestro desarrollo incluso profesional, puede ser que limite justamente nuestras capacidades de alcanzar ciertas cosas. Incluso un día me dieron una definición de lo que es la autoestima y se las voy a compartir. Puede ser que estén de acuerdo, puede ser que no, se vale. Pero alguien me dijo una vez, la autoestima se define por la capacidad que tienes para ver alternativas de solución ante un determinado hecho. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de ver más posibilidades, evidentemente
tus opciones de camino y de vida son mucho mayores. Y eso es lo que ocurre con este pequeño ejercicio. Lo que quise hacer fue justamente ilustrar cómo funciona algo que denominamos dentro justamente de educación el pensamiento vertical. Eso significa que las cosas son solamente de una manera en la que yo creo que es, versus el pensamiento lateral, que es donde yo empiezo a construir diferentes posibilidades para poderme expandir. Entonces, estos justamente son los elementos y los puntos de partida de lo que vamos a ver hoy, como les comenté, de utilizar el emprendimiento como motor para nuestra sociedad. Así que ahora quiero empezar ya entrando en materia, ya que ilustramos cómo funciona nuestro pensamiento. La invitación es abramos nuestra mente a las posibilidades. Sabemos que estamos inmersos e inmersas en el mundo ya de la inteligencia artificial. Y no sé si les ha pasado que está habiendo como opiniones un poco encontradas. Y hay gente que está aterrada ante esta evolución en la que ya estamos, y hay gente que la está viendo como grandes oportunidades, digamos, de justamente de crear, de transformar y de hacer cosas. Es cierto que muchos trabajos que hoy tenemos van a evolucionar, se van a transformar o van a desaparecer. Pero eso ha ocurrido históricamente, que eso es uno de los fenómenos por los cuales mucha gente está en contra. Pero vámonos a un siglo antes, cuando no había luz. Cuando no había luz, existía una profesión de las personas que se encargaban de prender con fuego las lámparas de las calles. Esa profesión desapareció con la llegada de la luz y esas personas no se pusieron a llorar, se pusieron a encontrar una nueva manera de hacer las cosas. Entonces, eso, digamos, la transformación de la manera en la cual podemos crear nuevas oportunidades de emprendimiento tiene que ver con cómo estamos evolucionando. Pero al día de hoy, justamente, pues tenemos una gran cantidad de tecnología a nuestra disposición, que esto lo que nos está dando es una plataforma, les diría, de crecimiento para generar proyectos que quizás hace un año no eran posibles o hace 3 años no eran posibles. Para que exista, por ejemplo, una plataforma de movilidad, no voy a decir marcas, simplemente para que yo pueda pedir un automóvil en mi dispositivo móvil, tiene que existir el dispositivo móvil. Y para que eso ocurra, además, tiene que existir el Internet. Y para que eso ocurra, tiene que haber programadores. Entonces, vamos construyendo una capa sobre otra y eso es lo que justamente va detonando nuevos proyectos. Entonces, sí, muchas profesiones van a transformarse, algunas van a desaparecer, pero va a haber demanda de muchísimas otras. Déjenme ilustrar la siguiente, en la que todavía estamos ya bastante evolucionados, pero va a dar otro brinco. Hasta hace no muchos años, quizás 10, 15 años probablemente, una gran cantidad de estacionamientos tenían una persona que te cobraba un ticket. Claro que eso dejó de existir y ahora la gran mayoría tiene una maquinita que te cobra, ¿no? Y sí, la persona que se encargaba de cobrar es un puesto que desapareció, pero ahora ocupamos 3, 4, 5 ingenieros que hagan esa máquina, que le den mantenimiento y entonces se crea otro tipo de empleo. Evidentemente, con las apps de pago de estacionamientos, esas máquinas también van a desaparecer, pero es parte de la evolución. Entonces, estamos inmersos en todos estos elementos, que es justamente lo que denominamos la computación infinita y la inteligencia artificial, como cimiento, como estructura base. Imagínense que vamos a levantar un edificio de una nueva sociedad y entonces podemos utilizar el Internet de las cosas, la impresión 3D, la biología sintética, la nanotecnología, el Big Data, la realidad aumentada, la realidad virtual, ciberseguridad, robótica, y eso va detonando proyectos como de medicina digital y ciudades inteligentes. Les voy a dar ahorita algunas ilustraciones del qué y el cómo y hacia dónde va y por qué podemos tener tantas oportunidades de emprender utilizando este tipo de tecnologías. Y digan que aquí lo vimos, porque esto que les voy a decir ahora, dentro de 5 años o menos, 3, va a estar saturado el mercado. Habrá otras oportunidades, pero quizás ahora tenemos estas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les dijera qué es el Internet de las cosas? ¿Saben qué es eso? ¿Han escuchado ese término o lo conocen o lo han utilizado incluso? ¿O nunca lo habían escuchado, por ejemplo, ¿no? Internet de las cosas, ¿sí? Pero creo que el Internet de las cosas es de que ya todo está sucediendo mediante tecnología. O sea, todo… Sí, por ahí va. En realidad, el Internet de las cosas significa que el todo está conectado a Internet. El todo con el todo está conectado a Internet. Hoy día, ¿qué tenemos conectado a Internet? Nuestro dispositivo móvil, nuestra computadora, el reloj,
las pantallas, ¿cierto? Las pantallas de televisión. ¿Qué más? Algunos automóviles, algunos que con las luces ya empiezan a estar conectadas, ¿cierto? Refrigeradores, puertas eléctricas, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa si les digo, ahí viene ya la ropa conectada a internet? Y tú dices, ¿ropa para qué? ¿No? Pues porque ya va a haber sensores que van a determinar si hace calor o frío y te van a regular la temperatura de la ropa con base a tu cuerpo y al clima en el que estás. Eso es la evolución del internet de las cosas. Entonces imagínense cómo la industria de la moda va a empezar a cambiar drásticamente con ese factor. Ya no nos va a importar a lo mejor el diseño o los colores, sino la temperatura. Los valores van cambiando gracias a este tipo de tecnología y eso nos permite ir avanzando. Aquí me pudiera ir en muchos datos, pero en muchos ejemplos, me quiero centrar en un elemento específico que es la medicina digital, que además es algo que justamente la contingencia que vivimos en el 2020 aceleró drásticamente. Esto es algo que nosotros veíamos que iba a ocurrir probablemente en el 2030, 2035, la realidad es que está ocurriendo hoy. ¿Qué pasa? Y aquí les quiero mencionar este ejemplo donde voy a fusionar Internet de las cosas, todo conectado a Internet, con el sector médico, para que vean cómo vamos creando oportunidades y son oportunidades muy valiosas. Esto que ven aquí es un baño del futuro, que en realidad ya es un baño del hoy, que está particularmente en países asiáticos. Y lo que tiene de particular, entre muchas cosas, independientemente del diseño, es que la taza sanitaria está conectada a Internet. Y entonces tú dices, ¿y para qué quiero una taza sanitaria conectada a Internet? Básicamente porque lo que hace es recopilar datos de personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad. Imagínense a alguien que tiene diabetes y entonces cada vez que va al sanitario, en tiempo real, la taza genera los estudios médicos y los manda además a través de Internet a una app que tiene mi doctor y que no es que va a estar revisando el doctor siempre que le llegue porque yo use la taza. Imagínense, pobres doctores, lo que le va a llegar es una alerta cada vez que los índices de azúcar se disparen. Y entonces de inmediato el doctor me habla. ¿Qué sucede ahí? Que empiezo a crear salud preventiva en lugar de salud correctiva. Y eso va a hacer que el mundo de la salud empiece a cambiar drásticamente. Porque hoy como usuarios del sector salud, díganme la verdad, ¿cuándo vamos al doctor? Pero cuando nos sentimos ya muy mal y cuando además ya pasé por la receta de mi mamá, de mi abuelita, de mi tía y la receta de la comadre, ¿sí o no? Porque evitamos ir al doctor. Entonces, pero ¿qué pasa si el mundo de la salud empieza a cambiar este paradigma y en lugar de decir, me voy a encargar de quitarte una enfermedad, me voy a encargar de que estés siempre sano? Entonces, como clientes, créanme, ese sector crecería muchísimo. Y no tenemos que ser doctores, podemos ser quienes administren a los doctores o administren un hospital que esté centrado en el sostenimiento de la salud. Y este es un ejemplo de cómo puede funcionar. Esto significa justamente que tenemos nuevamente estas grandes oportunidades para el emprendimiento y que estas oportunidades de emprendimiento sean utilizadas, por ejemplo, en este tipo de tecnología que suena del futuro, pero en realidad es que estamos en el hoy. Otro de los factores que se ve fuertemente involucrado y que además creo que aquí tenemos grandes oportunidades de emprendimiento es el sector de la agricultura, que hoy día vamos a llamarlo, o ya se está llamando la agricultura regenerativa. Vamos a hacer un poquito de historia, porque todos lo vivimos y lo padecimos hoy, lo padecemos al día de hoy. Sabemos, ya es de dominio público, que los alimentos procesados no son precisamente los mejores para la salud, ¿cierto? Sin embargo, lo seguimos consumiendo porque es lo que tenemos a mano, porque es lo que económicamente podemos adquirir. ¿Qué pasa hoy día con los productos orgánicos en términos de precio? Generalmente son más caros y además son más reducidos, ¿cierto? O sea, hay menos capacidad. Yo creo que quien logre resolver, y esta es así, la nota de hoy, se las voy a dejar de reto, quien logre crear producción masiva de alimentos que sean orgánicos a bajo precio, créanme, va a transformar la sociedad, que así estábamos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto es justamente a lo que quiero llegar con la mini parte de historia del día de hoy. Con la Segunda Guerra, ante la demanda de alimentos y la evidentemente revolución industrial, se crean todos estos alimentos procesados para alimentar a muchísimas personas en simultáneo, pero claro, eso sabemos que hoy tiene pues desde pesticidas,
están alterados genéticamente, en fin, muchas cosas que no es precisamente el óptimo y que hoy lo estamos padeciendo con muchas enfermedades. Entonces, creo que aquí si a alguien le interesa emprender en el mundo del campo usando justamente la tecnología, tenemos un motor justamente de transformación de nuestra sociedad, digamos, regresando a lo básico. Y aquí les quiero conversar, ¿sí? Buenas tardes. Y solo con una observación. En la agricultura, Bill Gates cambió el rumbo de lo que él estaba haciendo, que era acerca de tecnología. Él ya se metió ahorita en la agricultura. Empezó a comprar varias hectáreas en Estados Unidos y él ahora se está dedicando a eso de lo de la agricultura realmente y está invirtiendo millonadas. O sea que hay que ver qué trasfondo va a tener ahí, porque él es un genio de la tecnología, por así decirlo, y se apropió y monopolizó casi esa parte, ¿va? Hoy día la verdad es que la tecnología está muy democratizada realmente, pero hay pioneros y hay quienes van avanzando, hay muchísimo. Pero bueno, aquí lo que les quiero decir, les quiero mostrar este ejemplo, porque este ejemplo además lo tengo muy cercano a mí. Estos son un grupo de ingenieros chilenos que se centraron en crear un algoritmo de inteligencia artificial para crear recetas de comida, que justamente cambia el paradigma de cómo nos alimentamos con comidas procesadas versus comida sana. Digamos, así funciona. Ya están aquí en México, lo pueden comprar aquí en México. ¿Qué hicieron? Pues, por ejemplo, los lácteos, la mayonesa, el yogurt, que son productos que quizás son muy ricos, pero quizás no son los más saludables. Entonces, lo que crearon fue que con este software detectaron que, esta es una ilustración, pero detectaron, digamos, con qué semillas y con qué plantas se puede crear una receta que te dé una bebida como la leche, que va a saber muy similar y con una textura muy similar, pero que no es un lácteo, que está hecho a base de plantas, ¿no? Es un súper proyecto de inteligencia artificial de justamente agricultura regenerativa y de productos saludables que pues quiero compartirles que justo hace 3 años, a propósito de estos magnates, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, invirtió $40 millones en esta empresa. Hoy día son una empresa global. Esa fue su primera ronda, ya llevan varias rondas de inversión, pero algo como que, o sea, y tiene 6 años la empresa, 5 años. Entonces, lo increíble de esto es cómo sanamos en este caso a la sociedad a través de la alimentación y al mismo tiempo emprendemos un proyecto. Eso es mucho el tema justamente de la regeneración, digamos, y de la utilización de los sistemas de emprendimiento como motor de cambio. Y para empezarnos a acercar al cierre, quiero decirles que otro sector que tiene muchísimas oportunidades son las industrias creativas. Todo lo que tiene que ver con moda, arte, danza, experiencias, música, gastronomía, producción digital o producción audiovisual. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar, como la inteligencia artificial cada vez está avanzando más, ¿qué ocurre? Que vamos a ser más productivos en menos tiempo. Y entonces vamos a tener mucho tiempo libre, o empezamos incluso ya a tener mucho tiempo libre, algunas personas. Y entonces justamente las industrias creativas empiezan a tomar, que son milenarias, empiezan a tomar una fuerza muy importante, así que hay otro sector en el cual ustedes pueden, si les interesa, emprender encontrando un proyecto de valor. Así que bueno, pues para cerrar prácticamente la sesión, me gustaría que 2 o 3 me dijeran qué se llevan de esta sesión, qué se llevan como reflexión y o qué objetivo podemos tener en el corto o mediano plazo. ¿Quién me dice? O uno, acá. Gracias por la invitación y ahí sí que por la información valiosa que nos dan. Y me llevo bastante de que los trabajos en sí, que trabajo con jóvenes, muchos asustados porque sienten que carreras que ellos llevan van a desaparecer, que ya para qué estudio, si ya va a desaparecer, o sea, voy a estar desempleado. Y yo les decía casi lo mismo que aprendí ahorita acá, reforzando eso, de que nuevas carreras van a surgir, o sea, nuevos negocios, o sea, va a haber alguien que componga esa máquina, alguien que le dé servicio, que le dé mantenimiento, otros que hagan ciertas actividades, lo que decíamos de las lámparas. Antes alguien tenía que irles a echar gas y prenderlas todas las tardes. Desapareció, pero hubo alguien que ahora tiene que cambiar esas lámparas, alguien que tiene que ir a
colocar los cables en los postes, ¿verdad? El alumbrado eléctrico. O sea, nuevas oportunidades se van creando. Gracias. Que justo el ejemplo que dijiste de Notco, bueno, sí, de toda esta empresa, pues si no la han probado, búsquenla, está ahorita como al alcance. A mí me llamó mucho la atención porque si ustedes prueban la leche, sabe a leche de vaca y lees el contenido y viene hasta tanto porcentaje de ajo, tanto porcentaje de chícharo, porque el algoritmo detectó exactamente qué ingredientes se pueden hacer para mezclarse y hacer como la consistencia y el sabor. Y aquí yo lo que me quedo con esto es que la creación de valor no siempre tiene que ser económica, o sea, pueden ir de la mano, pero ahí crear valor para el ser humano en su nutrición es muy valioso, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, sí. Mi trabajo en la secundaria en la que estoy es ser psicóloga y entonces muchas de las problemáticas de los chicos es precisamente esa, o sea, cómo no estoy cumpliendo ciertos estándares que ya están preestablecidos y que son tradicionalmente pues esperados por mi familia, por mis papás, ¿no? Y que no doy posibilidad a precisamente toda esta parte, ¿no? Y me parece que ayuda mucho como a subsanar, yo creo que problemáticas que estamos teniendo a nivel general, ¿no? O sea, la realidad es que yo platico con mis colegas y de diferentes planteles y tenemos esta problemática, o sea, tenemos esta parte de las expectativas, ¿qué se espera de mí? Y la realidad es que si tú abres esas posibilidades, pues eliminas automáticamente un problema de salud mental. Así es, y entonces ahí, fíjense cómo estábamos comentando que el principio de cualquier emprendimiento es resolver un problema y a partir de ahí vamos, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, ella, ¿qué se hizo? Dijo algo muy importante. Pues yo me llevo desde que estaba usted allá. O sea, aquí viene la colita, pero igual hay bastante, mucho que motiva. Dijo algo, el valor no necesariamente debe ser económico y quiero aprovechar. Esta tienda es una tienda de espejos, pero no vende espejos, vende autoestima, vende autoconocimiento. Y dice, ¿sabías que Fengari significa luna en griego? Este astro que refleja la luz del sol. En Casa Fengari nos encanta hacer espejos que reflejen tu luz interior. Entonces, en este caso, el valor agregado no es dinero, sino es que estoy vendiendo, te vas a ver mejor si compras este espejo porque estás viendo la parte que los demás no ven en ti. Entonces, eso es lo que usted nos motiva y nos invita a ver, y más allá, por lo menos yo así lo sentí. O sea, no solo a que obtengamos dinero sino que a través de las emociones y de los valor agregado podamos obtener la plata. Muchísimas gracias. Adelante. Buenas tardes, primero que nada, pues gracias por la ponencia. ¿Qué me llevo de esta charla? Bueno, creo firmemente que el miedo a lo mejor al cambio, a estas nuevas tecnologías que van surgiendo, pueden ocasionar que la sociedad se estanque pues, bastante. Entonces, pues sí, esta parte de adaptarnos a las nuevas tecnologías e incorporarlas, bueno, en nuestro caso como docentes en el aula con los niños. En lo personal, pues yo soy tallerista del modelo de las Naciones Unidas de Azteca y justamente trabajamos mucho con la Agenda 2030 de la ONU, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues ahí impulsando bastante a los chicos y chicas pues a ver esta política de la globalización y pues adaptarse y sobre todo motivarlos a especializarse en estos nuevos pues trabajos y empleos. Muchas gracias. Gracias, pues muchas gracias por tus comentarios. Yo los quiero dejar con una semillita, con un último ejemplo que se los quiero compartir, que este ejemplo, déjenme decirles que no lo tenemos en México, lo descubrí vía web que existe en Islandia, en el norte, en el Atlántico Norte,
Pero para que vean cómo funciona, fíjense cómo podemos integrar todo. Es un país que no tiene agricultura por sus climas, tiene muy poca agricultura, todo lo tienen que importar. Es un grupo de creadores justamente de valor, dijeron vamos a poner un invernadero específicamente de jitomate. Crean el invernadero, pero además con el invernadero compran unas abejas que están genéticamente creadas en Holanda, las importan cada 2 semanas desde Holanda hasta Islandia para que estas abejas estén polinizando aquí. ¿Pero por qué están genéticamente alteradas? Porque al centro del invernadero hay un restaurante cuyas recetas todas son de jitomate. Entonces tú puedes llegar y comprar sopa de jitomate, pizza, cerveza de jitomate, helado de jitomate, todo te lo venden de eso. Y ves a las abejas trabajar, pero las abejas no, ni siquiera tienen el interés de acercarse a una persona, ¿no? Y la dueña, que es una mujer, por cierto, lo maneja todo el invernadero desde una app, que se la vive de viaje por el mundo y va controlando y monitoreando su invernadero desde una app. Así que vean, simplemente ante problemas siempre hay soluciones. Y entonces por eso yo creo que el emprendimiento justamente es el motor de cualquier sociedad. Así que ahí se las dejo de reto. Yo espero que pronto tengamos grandes proyectos, que estoy seguro que así va a ser, y que ustedes también lo siembren en sus estudiantes. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.